Buenos días, qué lindo verlos. Como digo, es la gente más linda de todos. Claro que sí. Claro que sí. Como mis hijos son los más lindos de todos, ¿cierto? La congregación más hermosa de todos. Es una luz. Un poquito, sí. ¿Puede ser? Un poquito. Eso, sí. Si no estamos acá. Bueno, eso ya se fue para el otro lado, está bien. Ya, uy. Hoy bajen una, ¿puede ser? Una, sí. Venimos pensando en estos días sobre el tema de la madurez. ¿Se acuerdan? El domingo pasado se estaba hablando de madurez y hoy quería continuarlo, pero desde otro ángulo, con un pasaje bíblico, uno solito. Vieron que a veces uno para investigar la Biblia tiene que leer mucho, pero a veces un solo pasaje es tan completo. Y quiero hablar en esta mañana de cómo recuperar las cosas perdidas. Ustedes saben que cada día que nos levantamos, salimos a trabajar, nos esforzamos, algo vamos perdiendo en el camino. Perdemos paciencia, perdemos aliento, perdemos ganas. Esa es la vida que nos toca. Por eso estábamos orando, porque estamos recibiendo muchas noticias de tema de salud, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, post pandemia y todo eso, y hay que estar ahí declarando. Pero quiero leer un pasaje que es muy interesante en el Antiguo Testamento, en los días de Eliseo y los reyes de Israel. Un solo versículo ahí podría redondear psicología, espiritualidad, desafíos. Segunda Reyes 6:4. El profeta se fue con ellos. Qué lindo, ¿no? Acá significa como la presencia de Dios, la gracia de Dios. El profeta fue con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada, el hacha era prestada. Vieron que cuando uno rompe algo que es ajeno es peor a veces, ¿no? A veces es peor, más duro todavía. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde cayó el hacha? ¿Dónde? ¿Dónde perdiste eso que perdiste en estos días? ¿Dónde? El varón de Dios, hoy Dios también te pregunta: ¿dónde cayó? Y este joven que tuvo la capacidad, dice, le mostró el lugar. Ahí lo perdí, en ese recodo del camino, lo que fuera, en ese rincón del río se me cayó del hacha. Entonces hay dos preguntas: ¿dónde cayó? Y que uno diga: allá, ahí lo perdí. Entonces el profeta cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Se ve que voló el hierro por el aire, ¿no? Y quedó con el palo en la mano y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. En este versículo vemos toda una historia de un problema, un pequeño drama y todo un pequeño mundo, y terminó en que se encontró lo que se había perdido. Quiero notar algunos principios de esto. Es que esto sucedió al que estaba trabajando. Este muchacho estaba ocupado, estaba derribando el árbol. Entonces tenemos que entender que también por el trabajo que nosotros hacemos, se nos van desgastando las cosas, las vamos perdiendo en el camino por el desgaste de salir a trabajar, de rozar con gente diferente, difícil, el jefe, los profesores, los maestros, compañeros de trabajo. Vamos perdiendo cosas. ¿Por qué? Porque estamos esforzados y trabajando. Entonces, si entendemos en este contexto, entendemos que al perder algo como este joven su hacha, perdió su medio de trabajo, perdió su estatus delante de los demás, perdió eso que lo mantenía a buena vista delante de los demás. De golpe, de estar ocupado, activo, se quedó sin el cabeza de hacha. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que queremos salir, queremos conquistar y a veces hay que reconocer: perdimos el hacha en algún lado, y en esta mañana quiero reflexionar en cómo vamos a irlo recuperando. Solo se pierde lo que se tuvo, ¿verdad? Suena sencillo, ¿no? Perdemos de lo que tenemos. Tenemos que buscar recuperarlo. Ahora, este muchacho que perdió el hacha,
Podría haberse puesto a silbar, y haber dicho, bueno, vengo después cuando nadie me ve, a ver si me pongo a bucear y buscar el hacha. Pero quiero reconocer que este muchacho hizo algo que hay que tener valentía para hacerlo. Él dijo, perdí el hacha, no puedo echar más, estoy en problemas. Entonces él podía o disimular o esconderlo, o echar la culpa. El que me prestó el hacha no me la dio bien, es culpa de él que la perdí. ¿Cuántos mecanismos tenemos en nuestra humanidad? Pero acá podemos evadir, escondernos, decir nadie se va a dar cuenta. ¿Se imaginan el hombre golpeando con el palo el árbol? Iba a echarlo al árbol difícil. Pero hay gente que anda con el palo, se perdió el hacha y le sigue dando. Entonces, una de las características que podemos decir de resolver lo que vamos perdiendo es primero reconocerlo, admitirlo. Perdí el hacha, no puedo trabajar más, estoy mal. La tarea que quiero hacer no la puedo hacer. Y después voy a hablar qué significa, qué cosa significa perder el hacha. Pero podemos decir, nadie se va a dar cuenta, pero sería tan ridículo que él siguiera hachando sin el hacha. El muchacho confesó su necesidad, reconoció lo que necesitaba. Y muchas veces nosotros no somos sanados, no cambiamos, no crecemos porque no reconocemos dónde tenemos que cambiar. Uno no cambia lo que no reconoce. Si soy impaciente y no me doy cuenta, Dios por ahí no puede obrar en mí, aunque mi familia me diga, vos sos impaciente, vos tomás decisiones apuradas, o vos siempre esto, lo otro. Vieron que la familia, qué bueno que es la familia, no siempre nos señala las cosas, pero ojalá sea para bien, para crecer, para aprender. Pero este muchacho dijo, ay, Señor mío, era prestada. Y fue a la persona correcta, perdió el hacha y fue, como dije, al profeta, que en este caso simboliza la presencia de Dios. Como cantábamos hoy, de rodillas, habrá que ir, Señor, perdí mi hacha. ¿Dónde está esa hacha? La necesito para trabajar, para levantarme. El hacha era prestada. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? De sus dones, sus talentos, su tiempo, su salud. ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos dueños? Somos administradores. Yo no soy dueño de mi vida. Este hombre dijo, el hacha era prestada. Lo que tengo para usar, para trabajar, es de Dios. Dios te provee la capacidad, la inteligencia, la habilidad de los músicos, los distintos talentos para trabajar, producir ingresos. Es prestado, mis hermanos. Tomemos conciencia de eso, porque a veces tenemos por ahí una pequeña soberbia de decir, ay, qué capaz que soy en esto. Está bien, hay que ser capaces, pero no soberbios. ¿Por qué? Porque es prestado. Si tengo una capacidad, es prestada. Ahora, yo tengo que trabajarla, esa hacha hay que encontrarla, hay que afilar el hacha. O trataron de hachar el que hachó alguna vez, o con un machete sin afilar. Es horrible, rebota directamente. Entonces, el hacha yo lo cuido, lo lustro, lo preparo, pero el hacha es prestada. Mis hermanos, tu vida es prestada en manos de Dios. Y eso nos tendría que hacer pensar cuán valioso es cada día que vivimos. A veces vivimos como una gran eternidad, como que no importa, pero las cosas nos van a alcanzar. Es prestada lo que Dios nos da. Tu inteligencia, tu capacidad, si te dio esposo, si tenés hijos, todo es prestado. Y esto es para crear una total dependencia en Dios. Tomar en cuenta de que lo que tenemos es prestado. Por eso somos administradores, dice la palabra de Dios. Yo administro. Y dice, no hay que guardarse ese don. Si yo tengo un don para los niños, lo pongo en servicio. Si tengo don de organizar, si tengo don de lo que fuera, en la iglesia, en la casa, en tu trabajo. Es prestado, pero puesto para el servicio de los demás. 2 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Preguntaron de un hombre que se había muerto, ¿y qué dejó? Y le dijeron todo, dejó todo.
Nada traemos y nada llevamos. Entonces, tomando conciencia, cómo recuperar las cosas perdidas, que es prestado de Dios. Y eso me tiene que hacer responsable de que lo que yo tengo en Dios lo tengo que dar para beneficio de otros. Tengo gracia, tengo sabiduría, tengo amabilidad, tengo dones de administración, de pintura, de lo que fuera. Dios te ha puesto para que sirvas y ministres. Leo algunas ideas o reflexiones. No nos olvidemos, las cosas se pierden porque estamos en movimiento. Hay desgaste por avanzar. Cada uno de ustedes que sale y trabaja y se esfuerza, no se olvide, hay desgaste. Hay desgaste en salir, en trabajar, hay cansancio, hay fatiga. Hay desgaste, pero también yo diría, hay desgaste por falta de uso. Hay personas que tienen un cerebro 0 kilómetros, porque no lo usan. Y ustedes saben que aquello que no se usa se atrofia. Leía la ilustración de una acequia, un puente de la época romana en España. Vieron que muchas cosas se hicieron de los romanos y era un puente que pasaba agua y había funcionado más de 2000 años. Pero en un momento decidieron correr el río por otro lado y ¿qué pasó? Ese puentecito de 2000 años se desmoronó por falta de uso. Entonces, no nos olvidemos que hay desgaste por avanzar, pero también lo que no se usa se pierde. Somos llamados a usar de lo que tenemos, a bendecir, a ocuparnos. Dios nos da de prestada la vida, nuestra salud, nuestro tiempo, los dones. Y nuestra actividad depende de nuestras herramientas. Si perdemos las herramientas, perdemos nuestra eficacia. Si yo tengo que hachar un árbol y no tengo hacha, ¿qué voy a hacer? Y si vos salís cada mañana a trabajar y no tenés herramientas para enfrentar tu trabajo, no te va a ir bien. Tenemos que tener las herramientas apropiadas. Y esa es una de las tareas que tenemos como iglesia. Dar herramientas a los matrimonios, a los pres, a los hados, a los niños. Herramientas para la vida. Si perdemos las herramientas, perdemos nuestra eficacia. Un refrán o una idea que uso mucho es que cuando uno tiene mal abotonada la camisa, ¿qué hay que hacer? Desabotonar y volver a abotonarla. Y a veces tenemos que desandar cosas que hemos arrancado mal. Tenemos que mejorar lo que hemos tenido, abotonar bien la camisa. Hay cosas que arrancan mal y tenemos que volver a deshacerlas y volver a andar. Puede ser hasta una situación de familia, puede ser un trabajo, una relación. A veces hay que desandar. Pero qué linda la actitud de este joven. Reconoció que había perdido algo. Y eso pocas personas tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? A veces somos más fáciles de distraernos, en culpar, pero cuán pocas veces reconocemos nuestra parte en el problema, no todo afuera, que el país, que la gente, pero reconocer que hemos perdido algo es de gran valor a los ojos de Dios. Porque ahí Dios puede obrar, Dios te puede corregir. Pero si yo no reconozco mi mal carácter, no reconozco mi desorden en la finanza, no reconozco que soy impaciente o lo que fuera, Dios no puede obrar si no hay un corazón que esté abierto a eso. Por eso les dije, en un versículo tenemos muchas perlitas preciosas. Entonces, es importante volver a ese lugar en donde perdiste lo que perdiste. Y quiero comentar ahora, para ir cerrando, algunas áreas para que pienses en donde hayas perdido algo. Hoy el Señor te invita a decir, reconoce que lo perdiste, reconoce dónde lo perdiste. Y después puede ocurrir el milagro, que el hacha vuelva a flotar, lo recuperes y vuelvas a tu trabajo. Y puede ser alguna área de tu vida. Por ejemplo, puede ser la relación con tu hijo, puede ser la comunicación en tu matrimonio, puede ser ir cortando las deudas, tener hábitos que lleven a las deudas, pero si yo no lo examino, no puedo cambiar.
¿Cuántos tendríamos que decir, Señor, perdí mi capacidad de administrar el dinero, ayúdame? Perdí la capacidad, me estoy peleando demasiado con mi marido, estoy mal con mis hijos. ¿Qué has perdido? ¿Y dónde se te cayó? Son 2 preguntas que quiero que se lleven a sus casas y que busquen con la sabiduría y la gracia de Dios recuperar aquello. Y anoto algunas ideas. Quizás has perdido tu vida espiritual. Quizás dejaste de buscar a Dios todos los días. Quizás en el apuro dejaste de leer un devocional, te apuraste o estás tan atrapado en una serie de Netflix que, bueno, Señor, ya otro día voy a orar. Mañana me pongo al día. ¿No han dicho eso? Yo lo he dicho varias veces. Señor, mañana me pongo al día. Y como dice el refrán, mañana es el día más ocupado del año. Dejamos todo para mañana. Recuperar tu vida espiritual si la has perdido, esa comunión con Dios. Hoy hablaba, ¿no? La canción de que por ahí hasta Dios lo sentimos distante. Quizás has perdido tu servicio a Dios. Dios te dio un hacha, pero está ahí tirado en la esquina. No lo querés usar. No, porque cansa, molesta, hay que afilar el hacha, no quiero. Pero muchos hemos dejado de servir o funcionar en esos dones. Y no estoy solo hablando de la iglesia, en tu trabajo, en donde estés. Dios te invita a que esos dones preciosos que te dio los apliques. ¿Has perdido tu servicio a Dios o estás flojo? ¿Has perdido tu paciencia ante ciertos problemas? Yo levanto la mano, yo pierdo la paciencia muy a menudo, como ustedes, ¿verdad? Por ahí se te han perdido tus prioridades. Venías bien y te distrajiste, ¿no? En cosas. Perdiste tus prioridades, venías bien encaminado. No, este año voy a estudiar, este año voy a cuidar mi salud, este año voy... Y te fuiste perdiendo en el camino. Por ahí decirle, Señor, quiero volver a esas prioridades en mi vida. Quizás perdiste tu sentido del humor. Es hermoso el humor, ¿verdad? El humor habla de esperanza, de fe. Quizás perdiste el humor, te has convertido en un gruñón de mal carácter, que llega enojado. Y el Señor quiere que seas una persona de buen ánimo, de buen humor. Quizás perdiste tu sensibilidad, estás golpeado, estás herido y has perdido la sensibilidad. Ya no te preocupa la gente, sí, mi hijo anda, ya no quiero saber más nada. Perdiste tu sensibilidad. Dios te invita a que recuperes esa sensibilidad de poder observar a las personas de tu alrededor y dar un abrazo, darle una palabra de ánimo. Quizás perdiste tu relación con los seres queridos. Quizás enojado, resentido, dejaste de saludar, dejaste de tenerlos en cuenta. Perdiste tu hacha en tu familia. Quizás perdiste tus fuerzas. Es más fácil, muchas veces perdemos fuerzas. Porque la vida, como digo, es dura, la lucha es dura. Y decirle, Señor, no doy más. Es una oración preciosa para Dios. No doy más, Señor. Ha sido brava esta semana, estoy desbordado, estoy cansada. Señor, quiero recuperar las fuerzas. Otra cosa que se te puede haber perdido es tu estado de ánimo. El ánimo. Ánimo viene de alma, si bien creemos que el Espíritu nos llena del alma, pero a veces andamos desanimados. Nos pegamos de todo lo que está ocurriendo. Y quiero hacer un paréntesis. Cuentan de una tribu, por decir en África, en algún lado, todos vivían felices con sus cosas sencillas, hasta que en ese grupo de 30, 50 familias, a uno le regalaron una radio. ¿Y qué pasó? Todos empezaron a molestar. ¿Y por qué tiene radio? ¿Y por qué yo no tengo la radio? Y ahora yo también quiero la radio. ¿Por qué digo esto? Porque los medios quieren tu atención y tu insatisfacción. No es suficiente el celular de este año, tiene que ser el celular que viene. Y creamos insatisfacción en este mundo. Hermanos, tengamos conciencia de eso, que afuera nos quieren vender. ¿Y por qué él tiene la radio? Y hasta que no llegó la radio todos estaban contentos. Pero llegó la radio y yo ahora la quiero. O puede ser alguien que compró un televisor más grande o mejor auto. Ese es el sistema que nos rodea, crear el descontento al punto tal
que si nos dejamos llevar, creemos que no vamos a ser felices sin la radio. Y la radio puede significar muchas cosas. ¿Que has perdido tu espíritu de lucha? Que tiene que ver con el desánimo. Has perdido de luchar, te has cansado. Y está bien, hay que descansar los músculos, hay que descansar, tomar el tiempo, pero después para retomar. Quizás has perdido, lo digo con tu autoestima, hay que tener cuidado con esa palabra, pero autoestima es qué es lo que uno piensa de uno mismo. Puede ser muy humanístico esto, pero estoy hablando espiritualmente. Podés decir, no sirvo, no puedo, no soy capaz. Qué pava que soy. Y uno empieza a hablarse mal de uno mismo y va quedándose chiquito, chiquito y chiquito, al punto tal que deja de levantarse. Dios quiere darte la autoestima que viene del cielo, que es decir, sos mi hijo amado, tengo confianza en vos, te he dado la vida, tengo proyecto y propósito para vos. Esa es la autoestima que tenemos que recuperar. No fuerzas en mi capacidad, no. Pero decir, Dios me puso con un propósito. ¿Has perdido tu voz o tus palabras? ¿Has dejado de hablar cuando hacía falta hablar? ¿Callaste cuando tu hijo, tu esposo o un vecino necesitó una palabra? ¿Perdiste tus palabras? ¿Perdiste tu voz? Dios te pide que la recuperes, esa voz para bendecir, para alentar, sostener. Pero a veces cuando somos golpeados perdemos esa voz. 2 cosas más. ¿Qué has perdido? ¿Has perdido tu pausa? ¿Vivís tan acelerado que no hay pausa? ¿No tomás tiempo para pensar, para decidir antes de comprar, antes de tomar una decisión? Cuanto más grande la decisión, más grande tiene que ser la pausa. Para comprar un sándwich de jamón o de queso, por ahí no es tan grave. Compro de salame o compro de queso, no es gran cosa. Pero una decisión importante necesita pausa. ¿Has perdido la pausa? ¿Estás corriendo tanto, tan acelerado, que has perdido esa pausa de reflexionar? ¿Has perdido tu paciencia, como lo dije? Entonces, para cerrar, ya invitamos a los músicos a que estén pasando a ministrar. Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué hacha perdiste? ¿Dónde la perdiste? Y la otra pregunta es, ¿la vas a volver a tomar? Eso que perdiste y que quizás en esta mañana dijiste, Señor, la verdad vengo flojito de papeles por acá, he perdido mi ánimo, he perdido de estar en comunión contigo. ¿Dónde perdiste tu hacha? E ir delante del profeta como este joven y decir, el hacha es prestada, Señor, lo que me has dado es prestado, pero quiero ser buen mayordomo.